Bien, abrimos los telones, señoras y señores, damas y caballeros, estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra clase, hoy viernes 16 de abril del presente año 2021, año del bicentenario, 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo capítulo en la historia del Perú. En los tiempos de la colonia se establece acá en el Perú, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, 1569-1570, se instalaría en el Perú el Tribunal del Santo Oficio, o también llamado Tribunal de la Santa Inquisición. Antes de empezar con el tema, es importante recordar que España tuvo como propósito principal llevar la santa religión católica a las nuevas tierras de América y el Perú. El propósito fundamental que tuvo España fue cambiar la mente, fue cambiar la creencia, fue cambiar la filosofía en la población indígena. La tarea primordial que tuvo España fue convertir al indígena de idólatra en cristiano, bautizarlo a la santa religión católica, bautizarlo con un nombre cristiano y que éste pueda profesar la religión católica, olvidándose de su idolatría y olvidándose también de sus costumbres ancestrales, olvidándose de su politeísmo y olvidándose de su panteísmo. Acuérdense ustedes que esas dos últimas fueron las características de la religión en el Tahuantinsuyo. Por esa razón, ya en los tiempos en donde la corona española ya había poblado las tierras nuevas en América, la tarea fundamental de esto fue la evangelización. Por esa razón, el regio patronato o el papado solicitó al rey de España, su majestad Carlos V, la venida de las distintas órdenes religiosas a América y a nuestro Perú. Las distintas órdenes religiosas que llegaron a América y al Perú van a estar protagonizadas en forma secuencial, primero por los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, los jesuitas, entre otras, vamos a llamar así, órdenes religiosas que tenían como finalidad evangelizar las tierras en América y las tierras en nuestro Perú. Entonces, los dominicos fueron aquellos que llegaron en 1531, iniciándose el proceso de evangelización. Bien, señoras y señores, entonces vamos a presentar el tema preparado para el día de hoy, el Tribunal del Santo Oficio. ¿Qué fue, profesor, el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Inquisición? En primer lugar, este va a ser un tribunal netamente eclesiástico establecido para adquirir o inquirir y castigar los delitos contra la fe, perseguir a todo aquello que actúe en contra de la fe y en contra de las buenas costumbres. Así se instauró el Tribunal del Santo Oficio en Europa, principalmente para inquirir y castigar a todo aquel que cometiera delito en contra de la fe y en contra de las buenas costumbres. Fue una institución dura y violenta en la historia del mundo, creada por la Iglesia Católica con el objetivo de combatir y reducir la herejía en Europa y también años más tarde en América. Esta institución basó su tarea en la persecución constante y salvaje de todo aquel que no profesara la religión católica o todo aquel que dijera hacerlo, pero en forma inapropiada. Y para lograr sus objetivos, metas y fines, desarrolló una inapropiada, vamos a llamar así, utilización de instrumentos basados en técnicas y castigos severos,
Miren ustedes, tanto a hombres, tanto a mujeres, tanto a niños, tanto a ancianos, y este va a ser conocido como el Tribunal del Santo Oficio, la leyenda negra de la Iglesia Católica en el mundo y en especial en el Perú. Si hablamos, Camila Marcela, de los orígenes del Tribunal del Santo Oficio, retrocederíamos imaginariamente en el tiempo y nos ubicamos en el año 1209. Este tribunal va a ser creado por el Papa Inocentio III con la finalidad de castigar a los albigenses, un pueblo en Francia, el Albi, que había abrazado el catarismo como doctrina. ¿Qué cosa fue el catarismo en la antigua Europa durante aquellos tiempos? Este fue una doctrina, un dogma que estaba basada netamente en el materialismo y la evolución. La Iglesia Católica profesaba la fe. La Iglesia Católica sustentaba que un ser divino, ¿no?, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y luego le dio un soplo de vida, y en esto se consagró el hombre como reflejo de este ser divino. Eso plantea la fe, eso plantea la fe católica, la Iglesia Católica, pero el catarismo rechazaba este Antiguo Testamento y colocaba encima de ellos el materialismo y la evolución del hombre. Entonces, todo aquel que estaba en contra de ese pensamiento, de ese dogma, era castigado, y este fue el fin inicial con el cual se crea, ¿no?, el Tribunal del Santo Oficio por el Papa Inocencio III. Miren ustedes, entonces, profesor, este fue el objetivo principal que tuvo la corona para poder crear ese Tribunal del Santo Oficio y perseguir con todo aquello que esté en contra de la fe y las buenas costumbres. Si hablamos del Perú, mira tú, Fernando Arturo, si hablamos del Perú, el Tribunal del Santo Oficio en el Perú, o Tribunal de la Inquisición, se establece en el año 1569, 25 de enero por Real Cédula, y empezaría a funcionar en 1570 durante el gobierno del quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo. Y ahí tenemos en pantalla la fotografía de lo que hasta hoy en día es el recinto de lo que fue el Tribunal del Santo Oficio. Hoy en día, ubicado, ¿dónde? En la Plaza Bolívar, ¿no?, al costado lateral del Congreso de la República, en el centro histórico de Lima. Este tribunal, Camila Marcela, estuvo dirigido en sus inicios por los dominicos o la Orden de Santo Domingo. Mira tú, el Tribunal de la Santa Inquisición, la leyenda negra de la Iglesia Católica, fue establecido en América por el rey Felipe II y en Lima durante el gobierno de Francisco de Toledo, te dije, el quinto virrey del Perú. Estuvo a cargo de la Orden de los Dominicos o la Orden de Santo Domingo y estaba constituido por 2 jueces y un fiscal. Míralos, Camila, ahí está. 2 jueces, los de negro, y un fiscal, ¿no? Este tribunal, entonces, mis apreciados estudiantes, disponía a la vez con muchos funcionarios, entre ellos calificadores, entre ellos escribanos y entre ellos alguaciles. ¿Qué castigaba? ¿Qué cosa castigaba el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Inquisición? Primeramente, castigaba el delito de herejía, o sea, el ataque a las dogmas y a las prácticas de la Iglesia Católica, como el catarismo, te dije hace un instante. Castigaba también los pecados en contra de las buenas costumbres, como la bigamia, la brujería, hechicería, entre otros aspectos que estén en forma distinta y contradictoria a las buenas costumbres. A la vez también castigaba la lectura de los libros prohibidos. Mire usted, ¿a qué se llamaron libros prohibidos, Camila Marcela? Se llamaron libros prohibidos aquellas lecturas que no se tenían que dar acá en el Perú porque estas venían del viejo mundo,
venían de Europa, principalmente de Francia, debido a la propagación de la Ilustración o siglo de las luces. En esos libros, Camila, habían, ¿qué cosa? Ideas de libertad, ideas de igualdad, ideas de solidaridad, ideas de justicia social. Y esto no era conveniente para España. No, no, no. Eso no pueden leer. Eso no se puede leer en el Perú. No se puede hablar de libertad, no se puede hablar de igualdad, no se puede hablar de independencia. Por esa razón, todo aquel que le dio lectura a estos libros prohibidos era llevado, era perseguido, era acusado y era sentenciado en este tribunal del Santo Oficio. Entonces, esos fueron los libros prohibidos. Los libros prohibidos fueron todos aquellos en donde se argumentaba libertad, igualdad, justicia social, independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo importante también, don Fernando Arturo, dice que también se castigaba, ¿qué cosa? La bigamia, estar casado 2 veces, y también se castigaba la fornicación, y también se castigaba el vivir, dormir con una mujer sin ser casado por la Iglesia Católica. En esos tiempos, mis apreciados estudiantes, no existía el matrimonio civil. El único matrimonio era el matrimonio religioso. ¿Ustedes saben cuándo nace el matrimonio civil en el Perú? Por derecho, 1935. Recién en 1935, cuando gobernaba el general Luis Miguel Sánchez Cerro, después de su asesinato, cuando entra a gobernar Óscar Raimundo Benavides, se establece el matrimonio civil recién en el Perú. Antes de 1935, solamente el único matrimonio fue el matrimonio religioso. Y para la Iglesia Católica, Camila Marcela, es una situación de pecado que un hombre, ¿no?, viva, duerma con una mujer sin estar casado ante la Iglesia. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica no acepta que un hombre viva con una mujer sin estar casado. Eso es una situación de pecado. Entonces, se debe contraer un matrimonio, establece la Iglesia Católica. Pero hoy en día existe libertad de credo, existe libertad de pensamiento, existe libertad de voluntad. Hoy en día no, ya no se castiga. Antes sí, en los tiempos de la colonia, sí. En los tiempos de la instalación del Tribunal del Santo Oficio, sí, señor. Nadie podía vivir con una mujer sin estar casado. Hoy en día existe libertad de credo. En esos tiempos, señores, la religión estaba controlada, estaba perseguida, estaba administrada, estaba monitoreada. Hoy en día no, señor. Hoy en día la Constitución Política del Perú, la Ley de Leyes, establece que la religión es opcional, es libre. Uno hoy en día tiene libertad de credo. En los tiempos de la colonia, en esos tiempos, no había libertad de credo. Tenías que profesar la fe católica, y si no profesaba la fe católica, era llevado a este tribunal del Santo Oficio. ¿Quedó claro? Seguimos avanzando. Delitos. Mire usted, el Tribunal de la Inquisición en Lima se dedicaba a ver asuntos relativos a la moral pública o social. No te olvides, era importante. Todo se sabía en la Ciudad de los Reyes. Lima, Ciudad de los Reyes, era tan pequeña que todo se sabía. Mira tú, ¿qué es lo que resaltaba la Iglesia Católica, el Tribunal del Santo Oficio? La buena práctica de los principios cristianos, como el respeto a Dios, el respeto a la Iglesia, el respeto a la Virgen María, el respeto a los sacramentos, el respeto al matrimonio, el estado sacerdotal, la vida de soltero, sin fornicación, y por consiguiente la castidad. Mira, estos eran los principios que se tenían que practicar durante esos tiempos. Todo aquel que se salga de la buena conducción de estos principios era reprimido, era castigado y era sancionado en este Tribunal del Santo Oficio. No se olviden.
Al finalizar esta clase, la primera parte, escúchame bien, Fernando, Kevin, Camila, Miguel, termino esta primera parte de la clase y tenemos una práctica en la siguiente hora. Usted tiene 40 minutos para resolver esa práctica en base a lo que yo estoy explicando. Hay 9 preguntas que usted va a resolver ahora, durante los 40 minutos. No puede pasarse el tiempo, o sea que tenemos que estar atentos. Yo inmediatamente después de esta clase, cuelgo la clase en la plataforma para que usted lo pueda revisar. Y tiene usted los 40 minutos para poder desarrollarlas. ¿Correcto? Seguimos. Es importante saber que este tribunal contaba con un secretario, ¿no? O vamos a llamar así, o un notario, el cual tenía las atribuciones y la cuidadosa responsabilidad de registrar todo acontecimiento, ¿no? Que se pueda dar en la interrogación a un inculpado, a un detenido, a un investigado, a un procesado. Los tormentos. El Tribunal del Santo Oficio utilizó en casos extremos, entre comillas, los tormentos. Esto se hizo cuando el reo había caído en contradicciones en sus manifestaciones o declaraciones. A pesar que esto era bajo juramento, no había la credibilidad o la certeza de que el acusado estaba siendo sincero con lo que estaba expresando. Y ahí vamos a encontrar distintas formas de tormentos para poder obtener la verdad. Profesor, algunos acusados aceptaban haberse equivocado. Algunos acusados aceptaban estar arrepentidos. ¿Estás arrepentido de lo que has hecho? Sí. Perfecto. Pero ya este tipo era mal visto en la calle. Ya este tipo era mal visto en la ciudad de los Reyes. Por esa razón, en acto de penitencia o en acto de reconciliación, le colocaban un traje blanco, un gorrito, lo montaban en un caballo y lo hacían pasear por todas las calles de la ciudad de los Reyes. La gente cuando lo veía decía, ah, mira, Oscar ha recuperado su credibilidad. Había sido acusado, pero luego de la investigación es inocente. Este traje era el traje de San Benito, o también llamado escapulario, que se le colocaba a todos los reconciliados por el Tribunal de la Inquisición. O de repente aquel que decía, estoy arrepentido, no lo volveré a hacer, perfecto. Su sanción, su castigo, era pagar multas, claro, era confiscarle sus bienes, pero ¿se salvaba de qué? De no morir quemado en la hoguera o de no ser castigado. El mínimo castigo que se daba en el Tribunal del Santo Oficio cuando uno era culpable era 200 latigazos con ese chicote de 3 puntas, 200 latigazos. Y el máximo castigo que un acusado podía recibir en su sentencia era morir quemado vivo en la hoguera. El cepo, miren ustedes, ¿qué cosa fue el cepo? Este instrumento se utilizaba para colocar, mira, escucha, a los que habían intentado fugar en las prisiones del tribunal. Adicionalmente se le colocaba grilletes en las extremidades. Ahí ya no podía escaparse. Ahí estaba quieto, detenido, hasta que se le llame para ser juzgado, investigado por el Tribunal del Santo Oficio. Este fue un método de tormento, la garrucha. Vamos a escucharle a Camila Marcela. ¿Qué fue la garrucha? Léeme, hija. Te escucho. Era un tormento que se aplicaba en una polea o garrucha, de donde se sujetaba una soga que amarraba a las muñecas del inculpado. Era tirada por el verdugo a efectos de que aquel confesara su culpa o delito. En tal posición era mantenido durante un tiempo, agravándose a veces el tormento cuando el verdugo soltaba bruscamente la soga, dejándole caer con el consiguiente peligro de descoyuntar las extremidades. Muy bien, hija. 2 puntos para Camila. Oscar Emilio, por favor. Mira, a veces este tormento, ¿qué cosa traía como consecuencia? ¿No? La ruptura del brazo, la ruptura del hombro, sobre todo a que cuando el verdugo lo soltaba en forma drástica y en forma rápida,
¿Ustedes saben qué dolor era esto? ¿Te imaginas, Fernando Arturo, que te amarren las manos y te cuelguen detrás sobre una columna y te jale un verdugo? Mucha gente, Fernando Arturo, muchos acusados, señalados como culpables o autores de algún delito, por el dolor que ocasionaba esta tormenta, decían sí, sí soy culpable, sí lo he hecho, para que ya no siga más el castigo y el dolor. Frente a este tipo Camila Marcela, frente a este tipo Kevin Sánchez, se encontraba un escribano, un secretario, que anotaba la confesión que el tipo iba dando. Y como te digo, muchos inocentes terminaron siendo culpables debido a los tormentos que se originaban con estos instrumentos para poder saber la verdad. El potro. ¿Qué fue el potro? Fernando Arturo, te escucho. Vamos, hijo, por 2 puntos. Vamos, Fernando Era un, Arturo. era un tormento que se aplicaba sobre un camastro de madera, donde el inculpado era echado boca arriba. Las 4 extremidades iban sujetadas a sogas que se unían a un timón, que al ser girado por el verdugo provocaba intensos dolores. Así es, gracias. Dale 2 puntos a Fernando Arturo. Perfecto, hijo. Mira tú, el verdugo ahí, puesto encapuchado para que no sea reconocido, la rueda en movimiento, el tipo sobre un camastro de madera, a sus extremidades habían sogas que estiraban cada vez que el verdugo giraba la rueda. Y esto, ¿qué cosa provocaba? Un intenso dolor, ¿no? Y ahí estaba el escribano o secretario, que estaba atento a la confesión de este acusado. Muchas veces por el dolor que se generaba con estas tormentas, muchos inocentes pasaban a ser culpables. El tormento del agua. Vamos a escucharle en versión de Carumé Sánchez. Ahí está Carumé, ¿cómo estás, hija? Buen día. Vamos a ver, te escucho, el tormento del agua. Era el tormento en el que al inculpado se le verdugo le soltaba agua para generarle la sensación de ahogamiento. Muy bien, hija, gracias. Además de esto, se le golpeaba el abdomen. Al golpearle el abdomen, abría la boca, se le colocaban los trapos y el embudo ahí, y esto hacía que se atragante el agua y se asfixie y pueda confesar. Como te repito, esto era muy doloroso, ¿no? Porque parecía o daba la sensación que se ahogaba el tipo. Entonces, acá también se logró, ¿qué cosa? La confesión de este acusado. Procesos del tribunal. Miren ustedes, ¿no? Procesos del tribunal. Vamos a escucharle a Rosario Arrieta Condori, los procesados por el tribunal. Te escucho, hija. En los 2 siglos y medio de la Inquisición en Lima, cuya jurisdicción comprendía los territorios actuales del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, el tribunal sentenció a 1.474 personas aproximadamente, la mayoría de las cuales fue condenada a pagar multas, rezar oraciones, colocarse zambito, etc. En total de los casos en que se aplicó la pena de muerte fue de 32, la mitad de ellos quemados vivos y otros tantos condenados al garrote. De los condenados a muerte, 23 lo fueron por judaizantes, 6 por luteranos, 2 por sustentar y difundir públicamente proposiciones heréticas y un alumbrado. Muchas gracias, hija. 2 puntos, por favor, para Rosario Arrieta. Ya lo dijo, aproximadamente 1.474 personas. Mire usted, no fueron sentenciadas por el tribunal, pero con sentencias leves, como pagar multas, confiscación de bienes, rezar oraciones o colocarse el traje de San Benito. Muy poco se dio en cuanto a condenados. 23 fueron los judaizantes, 6 luteranos y 2, dice, por sustentar y difundir públicamente proposiciones heréticas, ¿no? Y situaciones como la lectura de libros prohibidos. Es importante saber
que el primer personaje que fue sentenciado a morir quemado vivo en la hoguera fue don Mateo Salado, un luterano francés, quien la Inquisición lo arrojó a la hoguera durante el primer auto de fe, celebrado en 1573. Los miembros de las iglesias evangélicas lo consideraron como el primer mártir en el Perú, Mateo Salado. Miren ustedes, y así sucesivamente se castigó también a Francisco de la Cruz, un fraile dominico que fue condenado a morir quemado en la hoguera. Entonces, señores, estamos hablando del lado oscuro, del lado de la leyenda negra de la Iglesia Católica de utilizar instrumentos para poder castigar, sancionar a todo aquel que estaba en contra de la fe. ¿Dónde se leían las sentencias? ¿Dónde se leían los castigos? En los denominados autos de fe. Los autos de fe eran las ceremonias cuidadosamente bien organizadas por el tribunal, en las que se leía la sentencia de estos investigados. Recién la familia acudía a la lectura de sentencia. Recién la familia podía ver, miren ustedes, al acusado después de este proceso de investigación. Los acusados eran colocados en jaulas, miren, como animales, ¿no? Y luego, pues, se daba a conocer la lectura de estas sentencias impuestas por el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, entre ellas la pena de muerte. El factor determinante para que se produzca una condena por muerte era la persistencia del hereje en el error. Te podían perdonar siempre y cuando tú expreses: sí, fui hereje, estoy arrepentido de haberlo hecho, no volveré a hacerlo, me arrepiento, me entrego a la fe católica. Muy pocos decían esto, o nadie. La mayoría mantenía con firmeza, ¿no?, su convicción de ser. Entonces, esto era peor. Esto era, vamos a llamar así, requisito principal para ser sentenciado a morir en la hoguera. Miren usted, existía también la posibilidad, te digo, de estar arrepentido, ¿no? O de repente también de retractarse, de decir: no lo volveré a hacer, lo hice, no lo volveré a hacer. Entonces eran perdonados y ahí se le colocaba pues el famoso traje de San Benito para luego hacerlo pasear por por las calles, los jirones de la Ciudad de los Reyes, y así que la gente pueda recuperar su credibilidad, ¿no? Ahí está, estamos observando a los dos jueces y estamos observando al fiscal. El fiscal se encargaba de realizar la acusación. El fiscal lo investigaba y el fiscal, luego de acusarlo, daba su dictamen. Y ese dictamen le entregaba al juez. ¿Qué cosa fue el dictamen? Fue la conclusión de la investigación, de que es culpable o es inocente. Y el fiscal le proponía a los jueces el castigo que se le iba a dar. Como el día de hoy, la misma función que un fiscal cumple representando al Ministerio Público ante un juzgado, ¿no?, ante los jueces. Señores, la abolición de la Inquisición, esto cansó, esto fue de controversia, esto fue de crítica. Se dice que el Tribunal del Santo Oficio fue abolido por un decreto establecido en la Corte de Cádiz el 22 de febrero de 1813. Luego de que España convocara a Cortes de Cádiz, ¿para qué? Para recuperar y para no perder sus colonias en América. Por esa razón, en el Perú, durante el gobierno del virrey Fernando de Abascal y Sousa, se hizo lo propio acá en el año 1813. El tribunal dejaría de funcionar. El tribunal dejaría de funcionar debido a las controversias y a las críticas que se dieron desde su creación hasta este tiempo. En el año de 1814, el rey Fernando VII, perteneciente a la Casa de Borbón, dispuso que ya no se trabaje más, que ya no se investigue más bien que el Tribunal del Santo Oficio se dedique a difundir literatura liberal. Miren ustedes, ¿no? Cambió completamente la forma de pensar. ¿Y por qué España retrocede en la continua, accionar del Tribunal del Santo Oficio? Porque ya se venía, ¿qué cosa? Muchas colonias ya anhelaban su libertad. Y una de las cosas para apagar esa idea de libertad fue la anulación del Tribunal del Santo Oficio, acá en el Perú por Fernando de Abascal y en España por el rey Fernando VII.
Ahí está la práctica. Carumé, Camila Marcela, Rosario, Fernando, ahí están las preguntas que ustedes van a resolver el día de hoy en esta segunda parte de la clase. Van a resolver, tienen ahí los 40 minutos para resolver. Inmediatamente se cierra la plataforma, aproveche usted todo lo que estoy preguntando, lo he explicado. Y usted puede volver a revisarlo porque esta clase ya lo estoy colgando en la plataforma. ¿Sí? Gracias a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Gracias, mis apreciados estudiantes, a resolver esta práctica en forma inmediata. Tenemos ahí los 40 minutos. Gracias. Un buen día.